presentando este tutorial para el curso de termodinámica. El objetivo es mostrar la forma de realizar un análisis termodinámico de un ciclo combinado de generación de potencia, utilizando el solucionador de ecuaciones para la ingeniería IES. Para ello hemos tomado el siguiente caso. Se tiene un ciclo combinado de generación de potencia con desaireador, cuya potencia en bornes de la turbina de gas es 200 megawatts. Las condiciones de admisión del aire son un bar a 17 grados Celsius. Se tiene una relación de compresión de 15, temperatura máxima de ciclo 1500 grados Celsius. La cámara de combustión utiliza diésel 2 con un poder calorífico de 42.000 kJ por kilogramo. Eficiencia de combustión 98%. Eficiencia mecánica de turbina 92%. Eficiencia de generador eléctrico 95%. Eficiencia mecánica de compresor 91%. Eficiencia isoentrópica de la turbina 90%. Eficiencia isoentrópica de compresor 89%. Costo de diésel 2 11 soles por galón. Ciclo de vapor trabaja con una presión máxima de vapor de 100 bares. Temperatura de ingreso del vapor a la turbina 30 grados Celsius. Menor que la temperatura de salida de los gases de la turbina de gas. Eficiencia del HRSG 96%. Presión de desagregador es un bar. Presión de condensación 10 kilopascales. Eficiencia mecánica de la turbina de vapor 92%. Eficiencia de expansión adiabática en turbina de vapor 91%. Eficiencia de generador eléctrico 95%. Vamos a hallar los diagramas HS, TS, los flujos de aire, vapor, gas y sangrado, rendimientos de ciclo y de planta, costo kilowatt hora, consumo específico de combustible, flujo volumétrico de agua en torre de enfriamiento. Asimismo se presentan gráficas comparativas de los diferentes parámetros obtenidos en el análisis. Bien, vamos a explicar el ciclo aquí en el diagrama del lado derecho. El ciclo combinado trabaja con gas y con vapor al mismo tiempo. El objetivo es utilizar el calor residual del gas una vez que ha salido la turbina de gas para generar más potencia en una planta de vapor colocada al costado a través de un regenerador HRSG. Muy bien. Por el estado 1 entre el aire atmosférico hasta el compresor. El compresor eleva la presión de dicho aire y a la par eleva su temperatura. Luego este aire entra a la cámara de combustión, donde es inyectado diésel 2 para la combustión. De dicha combustión se obtiene una mezcla de gases, compuesto básicamente de CO2 y de vapor de agua, en caso de una combustión completa. De ahí pasamos a través de la turbina de gas. En la turbina de gas los gases se expanden. El proceso ideal de la turbina de gas es un proceso isoentrópico. Dicho proceso se lleva a cabo desde la presión 3 hasta la presión 4, que coincide con la presión de salida de los gases. La presión de admisión de los gases, disculpen. La turbina se encarga de mover al mismo tiempo al compresor y al generador de potencia eléctrico de la turbina de gas. G. Muy bien. La temperatura máxima del ciclo se lleva a cabo se da al ingreso de la turbina de gas. Para este caso 1500 grados Celsius, con una presión de 15 bares. De ahí sale por el 4 y entra al regenerador, saliendo finalmente los gases de escape a 160 grados Celsius. Ahora bien, en el generador entra vapor. Para este caso vamos a utilizar un vapor de 100 bares. Sale como vapor sobrecalentado. Luego es inyectado a la turbina de vapor. La turbina de vapor mueve un generador donde se produce aún más potencia. Luego el agua finalmente sale con cierta calidad, nuevamente 0,9, 0,8. Pasa por el condensador, donde ha rechazado el calor a la torre de enfriamiento, y de ahí entra el desaireador. Este desaireador es una mejora que utiliza en este ciclo. Uno de los objetivos es precalentar el fluido antes de entrar a la cámara a la caldera.
El objetivo es que entre con más temperatura en la caldera. Muy bien. De aquí pasamos por una bomba para regresar otra vez a la presión de 100 bares. Recordemos que aquí la presión de condensación es 0,1 bar y la presión del desaireador es 1 bar. Muy bien, entra a la caldera y de ahí finalmente es evaporado otra vez a 100 bares con vapor sobrecalentado en un proceso isobárico. Los procesos son, si fuesen ideales, tendríamos en el compresor un proceso isoentrópico, turbina isoentrópico, turbina de vapor también sería isoentrópica. Los calentamientos, si son ideales, no hay pérdidas de presión, por lo tanto deben ser isobáricos, tanto en el HRSG como en el condensador, así como en la cámara de combustión. Muy bien, correcto. Ahora, una vez explicado el ciclo, pasamos a explicar la resolución con el programa IES. Lo primero que hay que hacer es introducir todos los datos, los que nos da el problema, como la temperatura 1. En este caso estamos utilizando grados Kelvin para la temperatura, bares para la presión. Eso se puede configurar en la parte superior, donde dice SI, Unit System. Aquí configuramos la presión, bares para unidades de bares para la presión y Kelvin para la temperatura. Colocamos OK. Bien. Muy bien. Entonces colocamos nombres a todas las variables que conocemos. En el caso de las variables termodinámicas hay que colocar el nombre de la variable, que es temperatura, por ejemplo, T, y el nombre del estado al cual corresponde, entre corchetes. Por ejemplo, si tenemos aquí temperatura 1, 17 grados Celsius, en grados Kelvin le corresponde 290 grados Kelvin. Y como es el estado 1, colocamos entre corchetes T1 igual a 290 Kelvin. Lo mismo pasa con la presión. Como corresponde al estado 1, colocamos presión entre corchetes 1 igual a 1. Relación de compresión es un dato 15. La temperatura 3 también es variable termodinámica y es un dato de problema. Lo colocamos como 1773. Lo mismo. Como es 1500 grados Celsius, lo transformamos a grados Kelvin. Y la temperatura de los gases de escape en el estado 5 también. Listo. Ahora, la idea de usar el programa IES es determinar fácilmente las propiedades de los fluidos en cualquier estado. Por ejemplo, si yo quisiera determinar el volumen específico en el estado 1, sería esto. Colocaría volumen 1 es igual a volumen, que es la función volumen. De ahí tengo que especificar qué sustancia estoy trabajando. En este caso es aire, en inglés air. La temperatura a la cual trabaja ya está establecida, la temperatura del estado 1, T igual a T1 y P igual a P1. Listo. Y está establecida la función. Ahora, en caso de que no puedan, les sea difícil configurarlo así, pueden encontrar todas las funciones en la opción en Options, en el apartado Function, Information. Ahí tenemos bastantes funciones que podemos utilizar. Para las funciones termodinámicas vamos a Fluid Properties. Tenemos la opción de usar fluidos reales o gases ideales. Si yo por ejemplo quisiera usar un fluido real, simplemente hago clic aquí y selecciono qué fluido quiero trabajar. Se me ocurre por ejemplo agua. Y selecciono qué función quiero utilizar, qué es lo que quiero calcular. Por ejemplo entalpía. Ya está. Y paste. Y se pega automáticamente la función entalpía con los parámetros que quiero, P y presión. Puedo usar los parámetros que yo deseo. Podría ser S para entropía o también temperatura de saturación. Listo. De esa manera hemos colocado
nombre a las variables faltantes. Por ejemplo, la presión 2. Sabemos que la presión 2 es igual a la relación de compresión por la presión 1. Es un dato del problema. Listo. Ahora, aquí presentamos las ecuaciones que hemos utilizado. Por ejemplo, para calcular la temperatura 2, nos preguntamos primero si es un ciclo ideal o un ciclo real. Al darnos eficiencia de compresión adiabática, no es un ciclo ideal, por lo tanto no es isoentrópico. Para hallar la temperatura 2 real, primero debemos determinar la temperatura 2 ideal. Lo hacemos mediante la siguiente relación. T2 ideal sobre T1 es igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K. K, recordemos que es una distancia propia de cada gas. Para el caso del aire es 1.4. De esta ecuación lo único que no conocemos es el T2 ideal, y el solucionador de ecuaciones lo puede resolver automáticamente. Una vez calculado el T2 ideal, procedemos a calcular el T2 real, usando la eficiencia adiabática de compresión. Tenemos aquí. No es necesario colocar la función en forma explícita, puede ser colocada en forma implícita como este caso, el solucionador ya lo resuelve. Luego colocamos algunas relaciones, por ejemplo la presión 3 tiene que ser igual a la presión 2, porque es un proceso isobárico, ideal. La presión 4, la presión 1 y la presión 5 son iguales, por lo mismo, solo es un proceso isobárico. Muy bien. Para calcular la temperatura 4, tenemos que preguntarnos si el proceso es ideal o real. También nos da un rendimiento de expansión adiabático. En consecuencia, tenemos primero que calcular la temperatura 4 ideal, la que sale del proceso isoentrópico. Para eso utilizamos esta relación. Una vez determinada la temperatura 4 ideal, usamos la fórmula siguiente, la de eficiencia adiabática de la turbina. Es similar a la eficiencia adiabática del compresor. La única variable determinada es T4, porque todo lo demás es conocido. Listo. Ahora, pasamos a calcular las entropías. En este caso quiero las entropías para cada uno de los estados, porque es un requisito de la pregunta de análisis que queremos. Entonces calculamos la entropía para el caso del aire, y como en todos los casos conocemos temperatura y presión, colocamos esa entropía en función de justamente temperatura y presión para cada uno de los 5 estados del ciclo Joule. Bien. Listo. Luego, ahora, es necesario determinar la relación aire-combustible. Para eso nos valemos del valor del poder calorífico del diésel 2. Y aplicamos la siguiente correlación. Poder calorífico por eficiencia de la cámara de combustión es igual a 1 más relación aire-combustible por el Cp de la masa de gases por T3 menos T2. En esta relación la única variable que no conocemos es la relación aire-combustible. Igualmente que los casos anteriores, solo necesitamos colocar la función implícita y el programa automáticamente calcula el valor de la relación aire-combustible. Una vez hecho eso, pasamos a determinar la relación de gases a través de la turbina, flujo de gases a través de la turbina. Por eso nos valemos del siguiente estudio. La potencia neta de los gases entre el rendimiento del generador eléctrico más la masa de aire por el Cp T2 menos T1 sobre la eficiencia mecánica de compresión. Esto es finalmente la energía entregada por la turbina tanto al generador eléctrico como al compresor. Recordemos que la turbina de gas acciona a ambos equipos, tanto al generador como al compresor. Muy bien. Ahora, la única variable en esta ecuación es finalmente
el flujo de aire. Ahora, si tenemos el flujo de aire y conocemos la relación aire-combustible, podemos determinar también la masa de combustible por la siguiente relación. Masa de combustible es igual a flujo másico de aire sobre relación aire-combustible. La masa de gases a la salida de la cámara de combustión es finalmente la suma de la masa del flujo másico de combustible y del flujo másico de aire. Ahora, quiero calcular la eficiencia del ciclo. Para eso calculo la potencia de la turbina del resto de la potencia del compresor y lo divido entre el calor neto entregado en la cámara de combustión. Para calcular el calor neto, calor total entregado a la planta, tengo que calcular el calor que reciben los gases en la cámara de combustión y dividir entre la eficiencia de la cámara de combustión. Obviamente el calor neto es mayor que el calor que reciben los gases dentro del ciclo. Para el cálculo de la eficiencia de la planta de gas, del lado izquierdo, simplemente calculo la potencia neta del gas, la que sale del generador, entre el calor neto total suministrado en la cámara de combustión. Luego, el consumo. Para el cálculo del costo del kilowatt hora, primero necesito calcular el consumo específico de combustible, CEC. El consumo específico de combustible se calcula a base del flujo de combustible, multiplicado por 3600 entre la potencia neta del gas. También necesito saber el costo del kilogramo de combustible. Para eso necesito saber algún costo referencial, el diésel 2. En este caso tenemos el costo del galón. Conociendo el costo del galón y usando una conversión de unidades y dividiendo entre la densidad relativa, puedo encontrar el consumo específico o el costo del kilogramo de combustible. La multiplicación del costo del kilogramo de combustible por el consumo específico decanta en el costo del kilowatt hora. Muy bien. Ahora, pasamos al lado Rankine. El lado Rankine trabaja con... su fluido de trabajo es el agua. Entonces colocamos los datos de entrada. La presión 6 es 100 bares. La temperatura 6 dice que es la temperatura 4, salida de la turbina de gas, menos 30 grados Celsius. La presión 7 es 1 bar, la presión 8 es 0,1 bar. Tenemos el rendimiento del HRCG, 0,96. Eficiencia adiabática, la expansión del vapor en la turbina, 0,91. La eficiencia mecánica de la turbina, 0,92. Y de su generador, 0,95. Estas diferencias que he colocado aquí de temperatura son en caso que tuviéramos una torre de enfriamiento y que esa trabaje con una diferencia de temperatura del líquido, del fluido, del líquido, de 10 grados Celsius, de 15 grados Celsius o 20 grados Celsius. Vamos a evaluar esos casos. Entonces, como el lado de Joule, comienzo a calcular las entalpías. Por ejemplo, para la entalpía 6 utilizo la siguiente función. H6 es igual a entalpía, función entalpía, fluido de trabajo agua, temperatura es igual a temperatura 6, presión es igual a presión 6. En estos casos ya no me interesa tanto saber la temperatura, sino básicamente entalpías y entropías. La entropía 6 se calcula mediante la función entropía. Y finalmente quiero calcular el punto 7 del sangrado. Entonces primero debo determinar la entalpía 7 del estado ideal. Sabemos que idealmente la turbina debe seguir un proceso isoentrópico. Por lo tanto el estado 7 se determina con la misma entropía del estado 6, pero con la presión del estado 7. Eso lo hace automáticamente el programa. Luego con ese valor entro a la siguiente fórmula, que me relaciona la entalpía 7 real, H7, con la entalpía 7 ideal, H7i. Y conociendo el rendimiento adiabático de la turbina de vapor, puedo determinar ese H7. El H7 y el P7 definen el estado. Puedo aplicar ahora S7, entropía en 7, entrando con entalpía y presión y determinar cuánto es esa entropía. Para el estado 8 hago el mismo proceso. De 7 a 8 debe ser, idealmente sería un proceso isoentrópico. Entonces calculo el estado 8, la entalpía 8 ideal.
con la entropía de 7 y la presión de 8. Y luego nuevamente con el rendimiento, la eficacia, puedo determinar esa entalpía 8. De ahí tengo entropía 8. Claro, porque ya conozco la entalpía y la presión. Está definido el estado. Presión 9 y presión 8 son iguales. El condensador no tiene el objeto de cambiar o elevar la presión. Únicamente convertir toda la mezcla de gases de salida de la turbina en un condensado con calidad 0. Muy bien. La entalpía 9 justamente se determina a base de la presión del condensador y la calidad es igual a 0, porque solamente sale líquido del condensador. S9 del mismo modo, se determina con los mismos parámetros que el H9, que la entalpía 9. Muy bien. Luego sé que una bomba he tomado con un proceso isentrópico también, por tanto S10 es igual a S9, la presión 10 es igual a la presión 7. De hecho la presión 10, la presión 11 y la presión 7 son las mismas. Muy bien, de ahí determino la entalpía 10. Recordemos que del desaereador finalmente lo que entra sigue siendo líquido con la misma entropía que el estado 9, pero con una presión de 10. En 11, a la salida del desaereador lo que obtengo es líquido saturado, calidad 0 pero con la presión de 11. Y del mismo modo puedo determinar la entropía en 11. La presión en 12 es igual a la presión de 6, me encuentro en el generador, proceso isobárico. La entalpía 12 la calculo a base de la entropía 11. Recordemos que al pasar nuevamente por la segunda bomba se sigue un proceso isentrópico. Y con la nueva presión. Este H13 y S13 los coloqué simplemente para cerrar el diagrama de vapor, que luego se va a generar. Muy bien. Me interesa calcular el calor recibido por el ciclo. Entonces para eso aplico la siguiente fórmula. Sale del análisis FES. Eficiencia del ciclo por masa de gases por Cp por el cambio de temperatura de gases entre 4 y 5 por el rendimiento de ese generador me da el calor que recibe el vapor. Con ese calor yo puedo determinar el flujo de vapor que pasa en el lado derecho, haciendo flujo de vapor por H6 menos H12. Luego tengo que determinar la masa de flujo de sangrado, extracción de sangrado. Para eso hago el análisis térmico en el desaireador. Aplico un FES. Masa de vapor por H11, flujo de sangrado por H7 es igual a masa de vapor menos masa de X por H10. Obviamente el solucionador resuelve automáticamente el flujo de sangrado. La potencia de la turbina de vapor es igual al flujo de vapor por H6 menos H7 más flujo de vapor menos sangrado por H7 menos H8. Para calcular la potencia que sale de la turbina de vapor, la que sale del ciclo. Ahora calculo el rendimiento del ciclo. Trabajo de esa turbina de vapor sobre el calor que recibe el vapor en el regenerador. Cálculo de potencia del generador asociado a la turbina de vapor. Si quiero sacar la potencia del generador, tengo que multiplicar la potencia que obtuve del ciclo y multiplicarlo por el rendimiento mecánico y eléctrico. Y obtengo la potencia en voltios. Si quiero sacar la eficiencia solamente de la planta Rankine, calculo la potencia neta que obtuve por el rendimiento del HRCG sobre el calor que recibe el vapor. Hago análisis más. Ahora del ciclo combinado. ¿Qué me interesa saber, por ejemplo? Quiero saber cuánto es el rendimiento del ciclo combinado. Por eso aplico esta fórmula que está en función tanto de los rendimientos de la planta de gas, el ciclo Joule, y el rendimiento de la planta de ciclo Rankine, el ciclo de vapor. Y también se vale del rendimiento del HRCG. El trabajo neto es igual a la potencia neta más la potencia neta del vapor. La potencia neta
es la potencia neta sobre 1000. Eso para que salga en megavatios. La eficiencia de la planta será la que calculamos a base de la potencia neta entregada tanto en el generador del gas como de la turbina de vapor dividido entre el calor neto entregado en la cámara de combustión. Un valor interesante fue la eficiencia de Carnot. La hemos calculado a base de la temperatura máxima del ciclo y la temperatura mínima del ciclo, T9 y T3. Para calcular el flujo de recirculación en la torre de refrigeración lo usamos a base de esta fórmula, aplicar simplemente el phase en el condensador. Para un flujo en torre y una diferencia, un cambio de temperatura de ese líquido como 10, como 15 y como 20. Y luego hacemos una conversión para que nos salga en galones por minuto. Listo. Ahora, para hacer el análisis hemos calculado, primero que nada hemos mandado a resolver este programa, este código. Hacemos clic simplemente aquí en Solve y el programa automáticamente calcula el valor de todas nuestras variables. Por ejemplo, tenemos el consumo específico, tenemos el costo de kilowatt hora, tenemos la eficiencia de la planta de vapor, tenemos el calor admitido, el calor emitido en el ciclo Rankine. Por ejemplo, tenemos la temperatura 2 ideal, la potencia neta del vapor, la eficiencia del ciclo de gas, la eficiencia del HRSG, la eficiencia de la planta, el flujo en torre, el flujo del sangrado, la potencia neta del gas, la potencia de la turbina de vapor y otros más. Muy bien. También tenemos la eficiencia del ciclo, 54%. No, 55%. Bien. Ahora, queremos sacar varios gráficos a partir de nuestros datos, gráficos de interés. Entonces, para eso generamos tablas. Y también gráficos. Aquí hemos generado tablas haciendo variar algunos de los parámetros. Por ejemplo, en esta tabla de aquí lo que hemos variado ha sido la presión 7. La presión 7 es la presión del sangrado. Entonces hemos analizado qué es lo que pasa con la eficiencia de la planta y con la potencia neta en megavatios si es que varía esa presión. Hemos hecho variar desde 0,5 hasta 8, hasta 10 bares. Y hemos obtenido estos valores de aquí. Lo mismo hemos hecho para la presión máxima de la caldera. Hemos variado la presión de la caldera y hemos visto qué es lo que pasa con la potencia neta de la planta y su eficiencia. Otras tablas que hemos calculado también ha sido la comparación de rendimientos en función de la relación de compresión. Hemos calculado la eficiencia de la planta, la de ciclo combinado y la eficiencia de Carnot para diferentes relaciones de compresión en el compresor. Hemos variado desde 3 hasta 60. Eficiencias para diferentes temperaturas máximas, variando la temperatura máxima de la entrada de la turbina desde 973 Kelvin hasta 2573. Y hemos observado lo que pasa en las eficiencias de planta, de Carnot y de ciclo combinado. Asimismo, hemos hecho lo mismo, pero ahora variando la temperatura máxima. Y hemos calculado la potencia neta de gas, de vapor y la potencia neta de toda nuestra planta. Hemos calculado el consumo en torre de enfriamiento versus relación de compresión. Entonces aquí lo que hemos corrido es diferentes relaciones de compresiones y obteniendo cuánto me consumiría, cuánto flujo de agua necesitaría la torre de enfriamiento para esa relación de compresión.
Lo hemos calculado tanto para una diferencia de 10, de 15 y de 20 grados Celsius. También tenemos los gráficos de relación de compresión. Hemos sacado eficiencia de planta, trabajo neto, relación de compresión, consumo específico de combustible y costo kilowatt hora. Igual, todo eso para diferentes relaciones de compresión. Lo mismo que pasa con la potencia máxima, queremos comparar el trabajo neto y la eficiencia de la planta. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo se realizan estas tablas? Pues es algo muy fácil realmente. Por ejemplo, si lo que yo deseo es hacer un análisis cambiando, por ejemplo, la relación de compresión, entonces debo eliminar la relación de compresión como una variable definida en el sistema. Por ejemplo, miren, colocaría relación de compresión entre comillas. De esa manera la variable deja de estar definida. Entonces voy a Tables, utilizo New Parametric Table y selecciono cuántas iteraciones quiero hacer. Por ejemplo, quiero hacer unas 14 iteraciones y qué variables quiero comparar. En este caso voy a comparar la relación de compresión. Debo elegirla, que sean todas las variables que he utilizado, relación de compresión, y qué es lo que quiero evaluar. Por ejemplo, me interesa evaluar la potencia del gas, la potencia neta de la turbina de gas. Quiero evaluar, ¿qué más podría elegir? A ver, el flujo, ya está, el flujo de gases, por ejemplo, ya está. Le pongo un nombre a esta tabla, voy a poner un nombre, tabla, análisis, relación de compresión, pi, y potencia y flujo de gases. Selecciono OK y me genera esa tabla. Ahora tengo que establecer cómo varía la relación de compresión. Selecciono esta flecha, Alter Values, y selecciono cuál va a ser el primer valor. Voy a colocar un valor de 3 para relación de compresión. Aquí tengo varias opciones. Puedo elegir el incremento de esa relación de compresión o el último valor y luego hacer una interpolación lineal, que lo hace automáticamente el programa. Yo voy a elegir el incremento. Quiero hacer incrementos de 3 en 3. Listo. Voy a OK. Se me generan todos los incrementos. Ahora quiero calcular la potencia y el flujo de gases. Simplemente hago clic en Solve Table y lo resuelvo automáticamente. La potencia neta es la misma porque yo he colocado que es una constante en este problema, no lo he modificado. Obviamente lo único que va a variar va a ser la masa. Bien, seguimos con la explicación del programa. Una vez que he hecho todas las comparaciones, todas las tablas, ahora lo recomendable es graficarlas. Entonces, primero que nada voy a hacer los gráficos de estado, el HS y el TS. Recordemos que las tablas de comparativas se llaman Parametric Tables. Y al costado tengo las Array Tables. Esas son las encargadas de mostrarme los estados. Obviamente para saber los estados no tengo que tener ninguna variable suelta. Todas tienen que ser consistentes.
La generación de las tablas es automática, no hay que hacer mucho, solo hay que resolver el ciclo. Al resolver el ciclo también se calculan automáticamente los valores de esas tablas, ningún problema. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago los diagramas? Bueno, voy a crear, por ejemplo, el diagrama correspondiente al HS. Entonces, para eso voy aquí. Voy a Plots. Voy a Property Plot. Y selecciono la sustancia de la cual quiero hacer el diagrama. Quiero hacer el diagrama del agua. Y quiero hacer el diagrama HS. El diagrama me da opción de colocar isobáricas para ese diagrama. Coloco las isobáricas de mi interés. Como está en bares, voy a colocar 100 bares, 1 bar y 0,1. Muy bien. Entonces, ok. Me genera el diagrama. La famosa campana. Muy bien. Ahora, sobre este diagrama lo que quiero colocar son los estados. Si recordamos, el ciclo ranking solo sigue los estados desde el estado 6 hasta el estado 12. Y eso los quiero plotear aquí. Entonces voy a Plots. Voy a Overlay Plot. Ahora selecciono la tabla. ¿Qué tabla quiero programar? Arrays Table. ¿Qué es lo que quiero que vaya en el eje X? Tiene que ir las entropías y en el eje Y tiene que ir las entalpías. Obviamente tienen que estar ambas calculadas en el diagrama, en el programa. Si no han sido calculadas no va a poder ser graficado ese punto. Entonces hay que hacer la función entropía por eso para cada uno de los estados. Ahora coloco desde qué estado hasta qué estado. Entonces me interesa solamente desde el estado 6 hasta el 13. Recordemos que el 13 es lo mismo que el estado 6, solamente lo he colocado para cerrar el diagrama y tiene una línea continua. Le voy a colocar leyenda y los índices de cada estado. La línea va a ser esta, la tercera opción. El marcador va a ser este marcador y elijo un color rojo. Listo. Ok. Y listo. Hace el diagrama. Ahora, si no se muestra todos los estados, pues simplemente hago un doble clic y digo quiero que el valor mínimo se muestre en 0. Ok. Y en la escala de entalpía igual. Voy a decir que el valor mínimo sea 100. Ya está. De esa manera puedo plotear todo el diagrama. Ya tengo el HS. Lo mismo podría hacer para el del gas. Aquí tengo el gas. He hecho básicamente lo mismo. Le he agregado unas líneas de grilla. Eso lo pueden hacer aquí, donde dice grid lines. Yo coloco estas líneas celestes de grilla. Ok. Y tengo también el TS para el aire. Listo. Ahora quiero ver los demás diagramas. Por ejemplo, he sacado el diagrama costo versus relación de compresión. Potencia neta y eficiencia de planta versus costo versus relación de compresión. Igual, este diagrama como lo he hecho. Lo he hecho usando la opción plots, XY plot. En XY plot se puede ver el diagrama y tengo simplemente que elegir lo mismo qué tabla quiero utilizar. Esta es una tabla paramétrica. Entonces tengo que elegir el nombre de la tabla. La tabla, por ejemplo, era la tabla relación de compresión, eficiencia de planta y trabajo neto. Le puedo poner un nombre a ese gráfico. Voy a poner un nombre, le voy a poner potencia, eficiencia y relación de compresión. Ahora selecciono lo que va a ir en el eje X, lo que va a ir en el eje Y. Potencia neta. Ahora, si la tabla tiene exactamente
10 iteraciones, podría elegir las 10 iteraciones como puntos de dibujo, o podría utilizar menos, ¿no? Solamente 6, 7, cada uno lo decide. Voy a elegir que vaya con líneas de grilla, voy a colocar la línea, el tipo de línea que tenga, le voy a poner leyenda, le voy a poner un marcador cuadrado y le voy a poner un color. Le voy a poner color rojo y simplemente coloco OK. Pues me genera esa línea. Aquí tengo la potencia net y tengo la relación de compresión. Ahora, quiero colocar encima de esta línea otra línea, marcando el rendimiento. Entonces, voy otra vez a plot, overlay plot. Recordemos que la opción overlay es para colocar un dibujo encima de un dibujo que ya ha sido hecho. Lo mismo voy a colocar relación de compresión, la misma tabla. Ahora quiero que grafique la eficiencia. Y quiero que la escala salga en el lado derecho, right scale. Lo mismo coloco leyenda, automatic update, la leyenda ítem, la línea, le voy a poner otro marcador, que sea un cuadrado, y otro color. Ya está. OK. Y ya está. Me grafica al mismo tiempo tanto el rendimiento de mi planta como la potencia neta que genera. Ya está. Entonces podemos ver aquí algo interesante. La potencia neta que me genera mi planta, solamente variando ese parámetro, va a ser cada vez menor. Y eso, claro, es menor. Y a la vez mi rendimiento de planta alcanza un valor tope alrededor de los 12.5 de relación de compresión. Es ahí donde encuentro el valor de mi relación de compresión máxima, mi óptimo. Bien. He hecho aquí otro gráfico comparando todos los rendimientos. He comparado el rendimiento de mi planta, de mi ciclo combinado y de mi eficiencia de Carnot, teórica máxima. Esto ha sido variando únicamente la relación de compresión. Vemos que a medida que aumenta la relación de compresión es cada vez mayor o menor que diga la eficiencia. Obviamente la eficiencia del ciclo es mayor que la eficiencia de la planta, porque no consideramos en ese caso los rendimientos mecánicos ni eléctricos del generador. La eficiencia de Carnot se mantiene constante, básicamente porque la temperatura del condensador en el ciclo Rankine y la temperatura máxima del ciclo en este caso no han variado, son las mismas. Bien, hemos hecho la misma comparación, ahora variando la temperatura máxima de gases al entrar a la turbina de gas, a temperatura T3. Y lo hemos hecho igual, la eficiencia de Carnot, la eficiencia de planta y la de ciclo combinado. En este caso sí varía la eficiencia de Carnot porque está variando la temperatura máxima del ciclo. Nos damos cuenta que ese rendimiento máximo aumenta. Es obvio porque a más temperatura, entre más temperatura tenga, el rendimiento debe ser mayor. Muy bien. Las otras también aumentan, otros rendimientos. Muy bien. Eso nos lleva a una conclusión interesante. Nos convendría utilizar entonces una turbina con la mayor cantidad de temperatura de admisión antes de la turbina de gas. Una pregunta interesante sería ¿por qué no se hace eso? La solución está básicamente en los límites físicos que imponen los materiales que se usan en la construcción de la turbina. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, una temperatura de gases que les digo por encima de 3000 grados Kelvin o 4000. Una temperatura muy elevada haría que el material del cual esté hecho las turbinas comience a fundirse o pierda sus propiedades mecánicas, disminuya su resistencia o se generen esfuerzos térmicos peligrosos. Entonces, eso básicamente está impuesto por el límite físico de los materiales utilizados para esa turbina. Listo. Una forma de aumentar justamente el rendimiento cuando tenemos relaciones de compresión muy altas es usar el escalamiento.
Por ejemplo, en este caso yo he considerado únicamente una turbina y un compresor. Si por ejemplo yo quisiese aumentar el rendimiento de mi ciclo, una práctica usual es escalonar el compresor, utilizar dos compresores en serie o dos turbinas en serie. Eso hace que la potencia neta, por ejemplo, la potencia neta consumida del compresor disminuya y la potencia de la turbina aumente. Obviamente esos escalonamientos tienen que ser, en el caso del compresor, seguidos por un interenfriador, entre compresor y compresor, y en el caso de la turbina, por un recalentador entre turbina y turbina. Bien. También tengo el consumo de agua en torre de enfriamiento. Yo he calculado para 3 flujos, para 10, para 15 y para 20. Que diga, para 3 incrementos de la temperatura del fluido, del líquido. Y lo he comparado para diferentes relaciones de compresión. Entre mayor sea la relación de compresión, ese flujo disminuye. Sin embargo, aumenta para la diferencia de temperatura que hago en el emisor de enfriamiento. Ahí están marcados los flujos. Bien. Otro diagrama que hemos utilizado es el costo del kilowatt hora en función de la relación de compresión, manteniendo todos los demás parámetros constantes. Nos damos cuenta que el costo de kilowatt hora disminuye a medida que aumenta la relación de compresión. Al disminuir también el costo de kilowatt hora, es obvio que ha disminuido también el consumo específico de combustible. Muy bien. El caso evaluado del problema era el caso de R igual a 15, caso intermedio. Listo. En este caso he evaluado la potencia neta de la planta y su eficiencia en función de la temperatura máxima del ciclo, la que entra la turbina de gas, la temperatura T3. Esta. Bien. Para este caso nos damos cuenta que el rendimiento aumenta. El rendimiento aumenta a medida que utilizo una mayor temperatura de los gases. Obviamente una temperatura para la cual el rendimiento es mínimo. Está más o menos entre 1500 1600 aproximadamente. La temperatura más baja. Ese es para el caso que diga, disculpen, para el caso del trabajo. Ahora, el trabajo entonces sigue una curva no lineal, disminuye y luego aumenta con la variación de la temperatura, y el rendimiento siempre aumenta. Por la tendencia de la curva nos damos cuenta que el rendimiento tiene una tasa de incremento cada vez, una tasa de incremento pequeña. Listo. También hemos calculado el costo kilowatt hora, por ahora va haciendo variar la temperatura 3 y manteniendo constante la relación de compresión. Y llegamos a ese diagrama. Ambos bajan, disminuyen a medida que aumenta la temperatura máxima de los gases. Bien. Ahora hacemos una comparación entre utilizando diferentes temperaturas máximas en la turbina de vapor, de gas, y para diferentes relaciones de compresión. En este caso hemos evaluado la eficiencia de la planta de ciclo combinado. Entonces nos damos cuenta de que, en primer lugar, que esa eficiencia aumenta para el aumento de temperatura máxima. La temperatura del problema original está aquí, 1773 grados Kelvin. Vamos a dividir un poco más la escala, vamos a poner incrementos
de 0,01 en 0,01 para determinar aproximadamente dónde está cada uno de los valores de la eficiencia. Nos damos cuenta también que el valor óptimo de la relación de compresión no se alcanza siempre en el mismo valor para cada una de las temperaturas. Por ejemplo, para esto 1573 estará en 9, 1773 estará en 12 aproximadamente, y va aumentando ese punto, en el cual se encontraría la relación de compresión óptima. Bien. He calculado también, he hecho un choque de la gráfica temperatura máxima contra presión de sangrado. Y quiero calcular los rendimientos. ¿Qué rendimiento es el que se obtiene para cada uno de estos casos? Voy a reducir un poco la escala aquí. Voy a tomar una escala que sea de 1400 temperatura mínima. Y tengo el valor de mis curvas. Voy a reducir aquí, vamos a lograr presión de sangrado, la presión de sangrado únicamente máximo de 2.5. Voy a dividir un poquito más este gráfico, intervalos de 0.2 y listo. Obtengo mis presiones de sangrado y me doy dando cuenta cuánto es el rendimiento para una temperatura determinada máxima. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo una presión de sangrado de 1.9 y quiero una temperatura de 1540, me tocaría un rendimiento aproximado de 44%. Luego evalúo para el caso de 1773 únicamente, evaluando ese caso, la presión de sangrado de una turbina de vapor en bares, la eficiencia de la planta y la potencia neta que esta produce. Y nos damos cuenta, claro, la eficiencia de la planta y la potencia aumentan a medida que aumenta la presión de sangrado, pero ese aumento es cada vez menor, sería casi un comportamiento asintótico, cuando esa presión es muy elevada. Podríamos darnos cuenta de que hay un rango óptimo en el cual podría trabajar esa presión de sangrado, que podría ser entre 0,5 bares hasta los casi 8 bares, los cuales ya se vuelve casi constante, ya no se consigue ninguna mejora. Vamos ahora a la presión de alimentación en la caldera. He calculado ahí eficiencia de la planta, trabajo neto para esa presión. Nos damos cuenta que la eficiencia de la planta aumenta a medida que utilizo más presión de vapor en la caldera, y también el trabajo que esta produciría, manteniendo constante todos los demás parámetros. Obviamente la presión máxima de la caldera también influye bastante en el... Bueno, realmente la turbina que use en el ciclo de vapor también va a estar determinado por los límites físicos de los materiales. Una presión muy elevada también generaría esfuerzos mayores en la turbina. Y eso haría obviamente que podríamos llegar a la resistencia del material del cual está hecho la turbina y podría fallar. Bueno, esos son todos los diagramas que hemos visto usando el programa IES. Muchas gracias por su atención, mucho gusto, hasta luego.